Sin remedio, la noticia, la crisis de suministro de medicamentos en Colombia, un tema que no es nuevo y que afecta directamente la salud y la vida de millones de colombianos. Hoy hay un episodio muy delicado. Los usuarios de la EPS Sanitas se encontraron con la noticia de que no les van a suministrar medicamentos que no hagan parte del Plan Básico de Salud porque esta EPS le debe a Cruz Verde más de 400.000 millones de pesos. Y Cruz Verde no puede seguir asumiendo de su bolsillo el suministro de estos medicamentos. El ministro de Salud se despachó contra Sanitas y la responsabiliza de esta crisis. Tanto él como Adres aseguran que Sanitas tiene los dineros porque le han pagado cumplidamente. ¿Por qué se está dando la crisis de medicamentos? La salud de millones de colombianos se está viendo amenazada por cuenta de la crisis de medicamentos que aqueja a los usuarios de Sanitas, una de las EPS más grandes del país que actualmente cuenta con casi 6 millones de usuarios. Una disputa entre esta entidad y Cruz Verde se desató tras un comunicado en el que esta red de droguerías confirmó que a partir del próximo 15 de noviembre dejará de suministrarle los medicamentos que no hagan parte del plan de beneficios en salud. ¿Qué medicamentos dejará de suministrar Cruz Verde? Según informó Cruz Verde, la EPS Sanitas acumula una deuda de unos 400.000 millones de pesos, deuda que no ha sido saldada en más de 3 años de negociaciones y de diversas solicitudes para saldar la cartera. Asimismo, la cadena de droguerías señaló que no ha recibido por parte de esta EPS un plan de pago y que han desatendido los acuerdos a los que se habían comprometido, por lo que se hace insostenible el suministro de medicamentos desde las perspectivas financiera, legal y técnica. Juan Pablo Rueda, el presidente de Sanitas, se refirió a esta crisis y le propuso al gobierno que giren pagos directamente a las entidades suministradoras de medicamentos. La posibilidad de que el gobierno, en este caso particular, desarrolle el modelo que ha anunciado en el marco de la reforma de generar un pago directamente desde el Estado hacia los gestores farmacéuticos o los prestadores, directamente sin intervención ni participación de la EPS, y que esa titularidad de ser el responsable de garantizar la financiación de estos servicios la asuma el gobierno y pague directamente. Por su parte, desde la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, Adres, aseguran que se encuentran totalmente al día con los pagos a las EPS. Este mes, desde finales del mes pasado y comienzos de este mes, hemos girado a todas las EPS los recursos correspondientes a presupuestos máximos de los meses de julio, agosto y septiembre, por un valor superior a 750.000 millones de pesos. ¿Qué pasa con el suministro de medicamentos en Colombia? De los casi 6 millones de usuarios de Sanitas, muchos de los pacientes con enfermedades de alto riesgo se verían afectados por la suspensión por parte de Cruz Verde, teniendo en cuenta que las enfermedades como el cáncer requieren prescripción de medicamentos o tecnologías no PBS. Algunos de los medicamentos que dejaría de suministrar la compañía son pañales para niños y adultos, bolsas de colostomía, suplementos vitamínicos y nutricionales, cremas antisolares, medicamentos o drogas para la memoria, medicamentos anoxerígenos, medias elásticas de soporte, sillas de ruedas, zapatos ortopédicos y toallas higiénicas, entre otros. Esta crisis ha despertado gran preocupación entre los usuarios, pues podrían ver interrumpidos sus tratamientos contra diferentes enfermedades. Desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras FECODER y nuestras 48 organizaciones de pacientes federadas expresamos nuestra preocupación por la situación de Cruz Verde y la EPS Sanitas. Tenemos más de 11.100 pacientes de enfermedades huérfanas raras afiliados a la EPS Sanitas. Sus vidas dependen de los tratamientos que son dispensados a través de Cruz Verde. Pensamos que la posición del Ministerio de Salud y Protección Social de estar expectantes hasta el 16 de noviembre a ver si la dispensación se da o no se da, no es la medida adecuada. Lo que está pasando con Sanitas y Cruz Verde es de suma gravedad y puede llevar incluso a problemas muy severos de orden público. Me preocupa profundamente, no solo como ciudadano, sino como paciente que he sido hace casi 30 años y como abogado.
Todos los ciudadanos tienen derecho, un derecho legítimo a acudir a las vías legales para que se respeten los derechos adquiridos en materia de salud. Perjudica a todas las personas porque pues, realmente muchos dependen de esos medicamentos para sus respectivos tratamientos y pues obviamente pues deberían dar más información. Es muy grave porque para más que todos los enfermos crónicos que tienen enfermedades crónicas, pues empieza a afectar la vida de cualquier persona. Por su parte, ASEMI también se pronunció respecto a la crisis de abastecimiento de medicamentos y reiteró al gobierno nacional atender los múltiples llamados a revisar los problemas de suficiencia presupuestal del sistema de salud que afectan a las EPS y que ponen en riesgo la oportuna atención de los pacientes. Esta situación llevó a que el ministro de Salud diera unas declaraciones a Hoy Paula donde dice, mire, el gobierno ha cumplido. El gobierno está al día, el gobierno les ha dado la plata, el problema es de ustedes. Pues entregó cifras y todo, dice el ministro de Salud que además se lo hizo en un tono bastante fuerte. Estaba molesto. Sí, estaba bastante molesto, que le han girado a esta entidad lo que va a 2023 casi 8 billones de pesos. Que esta EPS administra unos recursos bastante importantes, entonces que no entiende de dónde viene esta deuda y sentenció que cumplen o cumplen. Estamos al día en presupuestos máximos en la UPC con Sanitas. Sanitas se le ha pagado 7.8 billones. Ya se le pagó todo octubre de presupuestos máximos y de la UPC. Esta declaración se produce después del anuncio de la Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos fuera del Plan Básico de Salud a más de 5.800.000 afiliados a Sanitas a partir del 15 de noviembre. Estén tranquilos, no hay ningún problema. Van a tener sus drogas y la van a tener que tener al día. Cumple porque cumple la EPS como le corresponde cumplir. Con Cruz Verde o sin Cruz Verde. El ministro Jaramillo reveló que el año pasado se destinaron 2.700.000 millones de pesos del presupuesto máximo del sistema de salud y este año ha aumentado esta cifra a más de 3 billones de pesos. Sin embargo, a pesar de estos pagos, el ministro destacó que aún queda pendiente el ajuste del 2022 que se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De esas deudas se le adeudan 90.000 millones, sería 90.141 millones de pesos a la EPS Sanitas. Mencionó que las cuentas de Sanitas han sido objeto de auditorías en los últimos 3 gobiernos, lo que indica la necesidad de una mayor transparencia en la gestión financiera de las EPS. Sanitas ha venido presentando unas cuentas que ya se auditaron y que ya se le dijeron que no se les podía pagar porque no son reales. Durante la rueda de prensa, informó que se había reunido con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y se llegó a la conclusión de que las EPS adeudan una gran suma de dinero a los centros médicos, en su mayoría privados. Se le deben 16 billones de pesos. Ahora, ¿cuál es el deudor más grande? Sanitas. Ahí está la cifra. 899.000 millones de pesos le debe Sanitas a solamente el 27% de los hospitales y clínicas. Uno de los desafíos mencionados por el ministro Jaramillo es la integración vertical en el sistema de salud. Todas sus clínicas tuvieron más de 40.000 millones de pesos de utilidades el año pasado. Casi 300.000 millones de pesos de utilidades. Entonces uno se pregunta, no pagan, pero sus utilidades en sus clínicas, en donde hay una integración vertical, gozan de muy buena salud. El ministro Jaramillo también aseguró que Sanitas es la EPS que más recibe recursos y la que más debe a las clínicas. Esto, por supuesto, se convierte en un tema político. Y lo digo porque la oposición está diciendo, el gobierno está incumpliendo con los pagos, dice la oposición, y le está dando vuelo, aire, oxígeno, como quiera, a esa propuesta vieja de Carolina Corcho de generar la crisis. Por el otro lado, el gobierno y sus bancadas dicen, por el contrario, esta situación demuestra que hay que hacer la reforma a la salud.
Aquí están las dos caras de la historia. Hace un año, cuando Carolina Corcho era ministra de Salud y como si se tratara de una premonición, habló de una crisis en el sistema de salud. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. 14 meses después de esa declaración y ya sin Corcho en el gobierno, el Congreso debate la reforma a la salud de la que ella construyó sus bases. El gobierno no ha pagado lo que debe, no está pagando a tiempo y por supuesto está llevando a que las EPS incumplan. Esta es una manera de provocar una crisis explícita en el sistema tal como lo propusieron, obligarnos a aceptar una reforma que no funciona. La Cámara citó para este 1 de noviembre la continuación del debate. Quedan por aprobar la mitad de los artículos y los más polémicos, como el que quita el manejo de los recursos a las EPS. El gobierno ya demostró que tiene mayorías con la U y los liberales. Entiendo que ha sido depurada bastante. Los primeros reparos que se tenían frente a eliminar las EPS, pues ya no, continúa el sistema de aseguramiento, que era una de las dudas más importantes que se tenían sobre el proyecto. Y ahora la crisis que hoy al parecer tienen ciertas EPS, pues no tiene nada que ver con el proyecto. No obstante, la suspensión de medicamentos de Cruz Verde a Sanitas ya empieza a agitar el debate en el Congreso. El comunicado del gestor farmacéutico Cruz Verde lo que demuestra es la incapacidad de la EPS Sanitas de asegurar la gestión del riesgo en salud de sus afiliados. Son más de 5 millones de afiliados que tienen régimen contributivo, por los cuales ha recibido a octubre del 2023 más de 7.8 billones de pesos. Los presupuestos máximos hoy no se están girando. En el caso de Sanar en el Valle del Cauca desde el año anterior, no se giran recursos. Y eso hace que prácticamente sea imposible la operación. Los presupuestos máximos se utilizan para medicamentos y pacientes de alta complejidad. La Alianza Verde, que estaría dividida sobre su posición frente a la reforma, pidió mesura y buscar soluciones. Y aquí hay una guerra de versiones. Lo que le estamos pidiendo al ministro es que convoque una mesa urgente y que evitemos una crisis que se va a dar seguramente en la segunda semana de noviembre. Pero para todos nosotros es preocupante, más aún cuando se está discutiendo la reforma de la salud en Cámara y en Senado el día de mañana comenzará la discusión de la propuesta de reforma que tiene Cambio Radical. Mientras que desde el Pacto Histórico confían en que se aprobará la reforma en la plenaria de la Cámara. Este miércoles se conocerá si las mayorías del gobierno se mantienen en la Cámara, pese a los resultados electorales en las regiones y la situación con Sanitas. Las coincidencias, Mauricio, Paula, porque preciso se da esto cuando llegan los artículos polémicos a debate. Y preciso 2 días después de la derrota del gobierno en las elecciones regionales. Y no faltará el político que diga: yo estaba en contra de esa reforma, pero me tocó aprobarla porque ante esta crisis. ¿No le parecen como muchas coincidencias? Pues mire que eso es cierto y las coincidencias no son menores, pero también hay que tener en cuenta que la misma Cruz Verde ha reconocido que esta es una negociación que se viene gestionando desde hace 3 años. Es decir, estamos hablando que esto toca parte del gobierno anterior, entonces ahí como que quedaría sobre la mesa pues una falta de gestión, una deficiencia mejor en la gestión por parte del Estado. Y lo delicado de todo este asunto, pues más allá de que estamos hablando del tema de la salud, lo decimos aquí cada vez que tocamos estos asuntos, el activo más grande que tienen los seres humanos, pues hay otro asunto muy complejo, y es que si esto termina en intervención, no ha sucedido, pero podría pasar, lo más seguro es que esto decante en una liquidación, entonces otra vez traslado de pacientes, reventando las poquitas EPS que siguen funcionando. Efecto dominó. Y me queda en la cabeza lo que dice Carolina Corcho: se necesita crear una crisis explícita que... Exactamente, no solamente lo que acabamos de ver, de lo que dijo en su momento la exministra, cuando era ministra Carolina Corcho, de una crisis que parecería ser algo parecido a esto, sino también, si ustedes recuerdan, una entrevista que dio el presidente Gustavo Petro a la revista Cambio, en la que le dijeron que si era que el gobierno no le estaba dando recursos a las EPS para que se fueran asfixiando, dijo: no, si eso es necesario, las EPS se pueden caer así, chun, 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 y habló de un efecto dominó. No estamos presagiando que eso vaya a suceder necesariamente, pero sí es cierto que esto puede tener un riesgo sistémico, un riesgo sobre todo del sistema. Hay que tener presente el ABC, o por lo menos el AB de toda esta discusión. Recuerden ustedes, las EPS reciben del Estado, a través de la ADRES, 2 montos. Un monto que es unidad de pago por capitación, olvídese un poquito del nombre para no indigestarse a estas horas, pero un monto que corresponde al plan de beneficios de salud.
y otro monto que se va actualizando cada cierto tiempo, que corresponde a lo que ustedes oyeron ahí, que se denomina presupuestos máximos, lo que está por fuera del Plan Básico de Salud. Por eso en este momento los medicamentos que están en riesgo no son los del plan de beneficios de salud, del plan básico de beneficios de salud, porque esos están cubiertos por la UPC. Ahí hay una discusión grande de si esa plata alcanza o no, pero ese no es el problema. Según Sanitas, lo que ha generado problema es lo que corresponde a lo que está por fuera del plan de beneficios de salud. Para darnos una idea de proporciones, el 96% de los medicamentos que le paga Sanitas a Cruz Verde y a las otras farmacias son del plan de beneficios de salud. Eso no tiene riesgo, eso no tiene problema. Lo que tiene problema es en este momento lo que está por fuera de ese plan de beneficios y es lo que corresponde a eso que se llama presupuestos máximos y que uno también lo indigesta a estas alturas. Pues bien, ahí vienen las dos versiones. Viene la versión de Sanitas que dice: el gobierno me está debiendo 1,1 billones de pesos desde hace rato y no me los ha querido pagar por cuenta de los presupuestos máximos. A mí, cada uno de los medicamentos o cada vez que le doy medicamentos por fuera del plan de beneficios de salud a mis afiliados, me cuestan 55.000 millones al mes y resulta que el gobierno solo me reconoce 32.000 millones al mes. Ahí está el hueco. Si no me reconocen lo que yo voy a pagar, ¿de dónde voy a pagar? Eso dice Sanitas. ¿Qué dice por su parte el ministro? Ustedes lo han oído. Vehemente, beligerante, sarcástico en buena parte de su presentación. Dice: 1, estamos al día. 2, Sanitas nos pasa cuentas que no vamos a pagar y no las vamos a reconocer porque son cuentas que ya se han pagado o por la UPC o por los presupuestos máximos. Por lo tanto, ahí esas cuentas son chimbas. Pero con dos elementos adicionales para tener presentes. El superintendente de salud dijo: hemos dado traslado de esto a la Contraloría porque los recursos que manejan las EPS son recursos públicos que se le dan a las EPS. Ahí empieza esa fricción entre lo público y lo privado. Y por su parte, Sanitas ha dicho: pues si quieren la reforma, ¿por qué no pagan directamente? Por ejemplo, que el Estado le pague directamente a la Cruz Verde lo que se le está debiendo. Esta discusión va para largo. Ojalá no vaya para ancho, que es que se contagie el resto del sistema de salud, porque puede ser sistémica. Cambiamos de tema, vamos a hablar de onces. Aquí en el centro de Bogotá se reunieron en un salón de onces el nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, con Juan Daniel Oviedo. La sorpresa, la revelación, el otro ganador de las elecciones para muchos, para ver, bueno, cómo iban a funcionar. Todavía está el chismecito de que de pronto Oviedo entraría a trabajar directamente con Galán. A muchas personas les gusta, pero tendría que salir del consejo. Otros dicen, no, él se va a ir de concejal. Hoy hablaron de lo bueno, de lo malo, de lo feo. Como dos buenos amigos que hace mucho tiempo no se ven. Y en una de las mesas del Florida, una de las cafeterías más históricas del centro de Bogotá, el alcalde electo Carlos Fernando Galán y el segundo en la votación, el nuevo concejal Juan Daniel Oviedo, hablaron sin rodeos de lo que será su relación política en los próximos 4 años. No implica esto que él apoye el gobierno necesariamente, porque él decidió hacer oposición constructiva y eso lo vamos a respetar, pero tengo la convicción de que los habitantes de Bogotá sí están esperando un gobierno convocante que tenga la capacidad de reconocer ideas positivas en quienes participaron y particularmente en Juan Daniel, con quien tuve muchas coincidencias. A pesar de las diferencias que hayan surtido en campaña, lo que resaltamos desde nuestro punto de vista es que la relación institucional en el marco de la oposición debe ser respetuosa y debe ser constructiva en favor no de vanidades personales, sino del beneficio de todos los habitantes de Bogotá. Entre sorbo y sorbo de agua saborizada de limón, Oviedo reiteró que no hará oposición mala leche, pero que le jalará las orejas al alcalde cuando toque. No se trata de ser una piedra en el zapato a la ejecución de políticas públicas en favor de los habitantes de Bogotá, sino de garantizar que en el proceso de construcción de políticas públicas haya un esquema claro de chequeos y de balances para garantizar que las soluciones que se proponen en el Plan Nacional, en el Plan de Desarrollo para Bogotá y además en las diferentes iniciativas que vamos a liderar desde el Consejo Distrital sean las mejores. El metro fue tema de la conversación. Ambos coinciden desde la campaña en que la primera línea debe seguir adelante. El 70% de los habitantes de Bogotá defendieron que el proyecto metro continúe como está. Eso es un mensaje contundente.
lo reconocemos y hablaremos de otros temas en el futuro. El mandatario electo aprovechó para referirse a la tutela que interpondrá la alcaldesa para resucitar el corredor verde por la séptima. Vamos a esperar las decisiones de la justicia, no nos adelantemos. La posición mía fue clara, yo considero que ese proyecto, y lo quedó plasmado en el programa de gobierno, debe continuarse en el corredor norte, de la 100 hacia el norte, debe revisarse de la 100 hacia el sur. Galán anunció nuevas reuniones con los demás excandidatos. Bueno, y el alcalde electo pagó la cuenta. Pagó la cuenta el alcalde electo, ¿no? Eso ya habla no, él bien, es el ¿no? alcalde electo, claro. No, pero es que además dicen, lo que ha trascendido es que fue Galán el que llamó a Oviedo y le dijo, venga, y nos reunimos. Entonces, pues el que llama a invitar, pues paga. Como debe ser, Paula, porque Claro. es que a uno no le puede ganar el ego, no le puede ganar la bobada ni la pendejada. Además, digo una cosa, ese par se conocen más que cualquiera, porque ¿sabe cuántos debates estuvieron juntos? Lo contó anoche, ayer en Caracol, Carlos Fernando antes, 80 debates. No, muchos debates, 80 debates estuvieron. Carlos Fernando estuvo en 60. Oviedo siempre estuvo. Entonces se conocen de pe a pa. O sea, al final los candidatos, hasta con Bolívar, se vuelven amigos porque se conocen en tanta... Pero ¿sabe que esa imagen es bonita? Porque es coherente Sí, con lo que dijo Carlos Fernando Galán en su democrática. discurso de victoria. Él dijo, yo voy a convocar, yo quiero trabajar con todos, que me aporte del plan de gobierno del plan de gobierno el otro. Y creo que esto es coherente justamente con lo que dijo. Interesante también tener una voz en el Consejo como la de Oviedo, que va a ser crítica cuando toque ser crítica, propositiva cuando vea No, que se eso puede, es una berraquera. pero no un palo en la rueda porque sí, ¿no? Sí, es A que ver si Bogotá avanza. una oposición, Mauro, sin odios, sin divisiones, sin gritos, sin insultos, sin es que esté de tal... Eso ayuda. Sí, yo creo que la oposición constructiva existe. Cuando hablas de gritos, hablas de una alcaldesa de Bogotá. yo ¿o? no sé, yo solamente... Bueno. Yo de usted dejaría así, Mauricio, no ahondaría en la pregunta. No, porque en un tiempo la vamos a ver ya en campaña presidencial, pronto, ¿sí o no? sí, señor. Eso le Muy apostamos pronto. desde ya sí va. Pero Segurito. bueno, Segurísimo. lo que sí me parece a mí es que esta reunión se habría podido dar en una oficina, a una hora en que no Ay, hubiera... pero no le parece Ay, ¿no le parece que fue mucho show mediático? Momentico. Allá uno se relaja y soluciona los problemas. En la oficina no. Este café es emblemático de Bogotá, queda en la plazoleta del Rosario, tradicional, popular, mejor dicho, más escogido el sitio, más escogido el hecho, más escogida que los periodistas, que la cosa y no sé qué, no habría podido ser, porque una imagen vale más que 1000 palabras y esta imagen constituye un hecho político, ustedes la están viendo, monumental. Sumas y restas. Carlos Fernando Galán, 49% de los votos, 1,5 millones de votos. Después, Juan Daniel Oviedo, 20% de los votos, llevamos 70% de los votos. Y el gran fenómeno electoral de estos comicios en Bogotá, y lo ven ustedes, de anaranjado, 614,000 votos. Estos dos personajes unidos, haciendo estas tomándose el café, tomando las tomas de televisión, etcétera, son un hecho político que ya no deja ninguna duda de tratar de cerrar resquicios por los cuales el petrismo, porque derrotaron directamente a Gustavo Bolívar y al petrismo, no pueda entrar. Entonces, en el Consejo, ¿cómo está la cosa? Que hay unos del nuevo liberalismo más o menos al mismo nivel que la Alianza de los Verdes. La Alianza de los Verdes está medio dividida porque unos, los de Catherine Miranda, son más galanistas que cualquier otra cosa, pero otros no. Y después va el pacto histórico. Vean, esta alianza política, que no programática, porque en lo programático habrá seguramente oposición, pero este bloque de opinión político, de contundencia frente a la opinión pública, es como si no hubiera sido suficiente un golpe más después de las elecciones del domingo. No de darle alcance nacional, que mucha gente dice, no, la gran renovación nacional. Habrá que ver cómo le va al uno en el Consejo, al otro en la alcaldía. Habrá que ver si el que va en el Consejo no se suma después al gobierno. Pero lo cierto es que por lo menos en el ámbito de Bogotá, este es el hecho político más grande después del resultado de las elecciones y no es para nada desdeñable y está en toda una puesta en escena. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero venga, le digo una cosa, Mauro, pena, Paula, que me Señor. interrumpa. ¿Cuántos? 1.400.000. Sí, señor. Más 600.000. 1.497.000, 1.500.000. 1.500.000, 2 billones, aproximadamente, 2 sí. billones y algo. 2 Sí, millones. 2 Eso millones pone y- presidente. 2.100.000, es la diferencia a la hora de definir presidente. Eso pone no pone presidente. presidente, pero define presidente. Sí, sí, sí. Eso pone presidente, he dicho. Bueno, ustedes ya están en 2026, muy adelantados. Pero yo insisto Sí. en algo, y perdón, Paula,
les tiene que ir bien, sobre todo le tiene que ir bien a Carlos Fernando Galán. Porque hace 4 años vimos los candidatos alternativos, Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina. Dijo Quintero, le tengo un chisme de Quintero, pero más antiguo se lo digo. Muy bien, pero además es un cambio radical de gobierno de izquierda en Bogotá, le tiene que ir bien a Carlos Fernando Galán. Sí, depende. Pero salieron con muy alta grande. desfavorabilidad. Entonces no basta tener un gran caudal. El que señor. llega con muchos votos y lo hace mal, le va peor. Sí, porque le devuelve. No, claro, Bueno. claro. ¿No? Es un momento de verdad muy retador y creo que todos los alcaldes electos Qué pena, lo Paula, saben. Mauricio la desconcentró. No, pero es que les iba a decir, tenía una sonrisita socarrona, dirían por ahí, porque les iba a decir que voy a seguir hablando de Bogotá, pero que esta noticia sí no tiene un ánimo tan conciliador como la anterior, porque la alcaldía de Bogotá y las empresas interesadas en construir el corredor verde, de la carrera séptima, van a interponer una tutela en respuesta a esa medida cautelar que frenó el proyecto. La alcaldesa argumenta que el juez tomó la decisión vulnerando el debido proceso. La alcaldía reveló la contraofensiva jurídica que se utilizará para revivir el corredor verde por la carrera séptima, licitación que fue suspendida por decisión del juez 35 al considerar que el proyecto era igual a construir una troncal de Transmilenio por la séptima. Hemos decidido las 3 empresas que se han presentado a la licitación y la Alcaldía Mayor de Bogotá interponer una tutela en defensa de los derechos de los bogotanos, en particular en defensa del debido proceso. La administración basó la acción judicial en 4 argumentos: interpretación irrazonable del Plan Distrital de Desarrollo, invasión de competencias de la administración pública, falta de audiencia pública, desatención de pruebas técnicas, desconocimiento de las decisiones previas que han avalado el proyecto. Que el señor juez de la República desestimó argumentos, desconoció jurisprudencia sobre la materia, y creemos que no solamente a la Alcaldía Mayor y a los bogotanos, sino a los 3 proponentes, empresas privadas de altísimo nivel de nuestra ciudad y de nuestro país, también les desconoció sus derechos al debido proceso al tomar esa decisión. La administración recordó que la acción popular había sido impuesta por 2 abogados afines al nuevo liberalismo, el partido del alcalde electo. Han sido 5 alcaldías y 82.000 millones de pesos en estudios y diseños que hemos invertido de sus impuestos para mejorar la carrera séptima, para que también tenga andenes, también tenga ciclorruta, también tenga arborización. En los próximos días se conocerá el fallo final del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se sabrá si el proyecto continúa o se hunde finalmente. Yo creo que ese proyecto llegó. De verdad, en cambio, ¿sabe que creo que esto se nos está volviendo no sé. una novela de varios capítulos y que, pues incluso no sé si alcanzará entonces la alcaldesa a dejar algo mucho más en firme y algunas cosas contratadas? Porque mire los argumentos: interpretación irrazonable del Plan Distrital de Desarrollo, invasión de competencias de la administración pública, falta de audiencia pública, desatención de pruebas técnicas. Pues ahí está, y la justicia tiene sus instancias. Pero es como el lenguaje de ella, ¿no? Yo no sé si esto irrazonable. Qué palabra tan fea, ¿no? Sí. Hay cosas que sorprenden y hay cosas que no sorprenden. Lo que a mí más me sorprende es que el día viernes, cuando dimos esta noticia del corredor verde y de la decisión del juez, la alcaldesa estaba diciendo: y es que son unos candidatos del nuevo liberalismo los que se han ensañado contra esto y están en campaña y han hecho que el juez haga esto. Después de que ayer dijo que el niño Dios le había traído de regalo la alcaldía de Carlos Fernando Galán. El de Angélica, donde dice, ganó y el nuevo alcalde va a cumplir la gran cantidad. Sí, hoy ya no habla de los candidatos del nuevo liberalismo, habla solamente del juez 35 administrativo. Y tampoco habla del niño Dios. Eso Hoy ya no habla del niño No, Dios todavía porque tampoco. estamos en Halloween. Sí, pero pues que ayer dijo que era el regalo del niño Dios adelantado la victoria de Carlos Fernando. Lo que nos sorprende es lo que está sucediendo con esta tutela. Nosotros dijimos al final de la semana pasada: el fallo del juez administrativo 35 de Bogotá es en primera instancia. Para quienes a esta hora en medio del sándwich, primera instancia, ¿qué es eso? Acuérdense, uno siempre tiene derecho a apelar en segunda y a veces en tercera instancia si va hasta las altas cortes. Decisiones de la justicia, pues qué tal que le salga a uno un mal juez y le termine cogiendo cizaña e inquina, pues segunda instancia. La segunda instancia de esta decisión es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y justamente lo que está haciendo la alcaldesa, la alcaldía de Bogotá, es activar la segunda instancia, porque pone la tutela para que sea el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que evalúe si efectivamente
la pepa del asunto, si efectivamente un juez puede tomar decisiones que en principio corresponden, o no sé, a un urbanista, o a un experto en planeación urbana, o un experto en transporte, o qué sé yo. Buena parte de las críticas, pocas críticas, hay que decirlo, que recibió la decisión del juez al final de la semana pasada era que hace un juez opinando sobre si puede ir o no un corredor verde por la carrera séptima, con base en qué criterio. Y acuérdense ustedes lo que invocó el juez, invocó dos cosas: que se estaban vulnerando los derechos colectivos al entorno, al ambiente, al buen espacio público, porque suponía él que aquí había algo que estaba vulnerando el espacio público. Entre otras cosas, meter Transmilenio por la séptima. Pero lo segundo, que se había abusado de la buena fe de los electores. ¿Por qué? Porque en el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López decía que no se iba a llevar un Transmilenio por la séptima. Por eso uno de los argumentos de la alcaldesa es interpretación irrazonable, palabra fea, irrazonable del plan de desarrollo. Está prácticamente desactivando los mismos argumentos. Por ahora eso irá a segunda instancia, vamos a ver qué decía el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ahora todos contentos con el regalo del Niño Dios, porque ya no es el ánimo pendenciero que había al final de la semana pasada, sino algo que va por la vía judicial, a ver a dónde para. Hablando del Niño Dios, le voy a hablar de algo que parece un regalito del Niño Dios. Mire, el gobierno, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, firmó otro contrato con Plaza Mayor en Medellín para organizar por más de 53.000 millones eventos, entre los que está Gobierno con el Pueblo. Un nuevo contrato firmó el gobierno del Pacto Histórico con Plaza Mayor de Medellín. En esta oportunidad es de más de 3.600 millones de pesos y tendrá como fin prestar la logística de diferentes eventos del presidente Petro y la Consejería para las Regiones, en cumplimiento de su estrategia Gobierno con el Pueblo. Prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de las actividades requeridas por el señor presidente de la República, así como las desarrolladas por la Consejería Presidencial para las Regiones. Algunos de los eventos que señala el contrato son las mesas de trabajo con gobernadores y alcaldes, así como fortalecer la estrategia de Gobierno con el Pueblo. Una medida que ha adelantado el gobierno en diferentes departamentos, uno de ellos, La Guajira. Afianzar la presencia del Gobierno Nacional en territorio durante una semana en la cual todo el gabinete despachará junto con el señor presidente desde el territorio. Adicionalmente, el contratista seguirá encargado de la logística para eventos del presidente a nivel nacional e internacional y que está a cargo de la jefatura de despacho y del grupo de salones de Estado y casas privadas. Pero no es la primera vez que el gobierno firma un contrato con la empresa Plaza Mayor de Medellín. Esta misma compañía fue la encargada de la tarima de la marcha convocada por el gobierno el pasado 27 de septiembre. Venga, tengo que corregir, dije 53.000, no, son 3.600 millones, no son 53.600, son 3.600 millones. Pero igual es mucha plata. Yo solamente voy a decir una cosa, 3.600 millones de pesos, ¿para cuántas cosas de inversión social no alcanzaría? Ah, no, eso no es mucha plata. No, Técnicamente no es mire, mucha si usted plata, no, si usted lo pone en Esa términos de es- inversión social, sí es plata. Esa es una buena discusión la que están teniendo ustedes. En un país como Nosotros Colombia. siempre peleamos, ¿sabías? No. No, ¿quién dijo? No, y menos en día de Halloween. Bueno, no vamos a seguir elaborando sobre el día del Halloween porque estamos hablando de niños. Mauricio se desconcentró. Primera vez en 10 años que se desconcentra. 3.000. Sería el tema. Vamos a cumplir 10 años en 3 semanas, no se les olvide. 3.600 millones quiere decir, bueno, 3.600 millones ¿para cuánto tiempo? 6 meses, hasta abril del año entrante. Eso quiere decir más o menos 600 millones al mes. ¿Eso es mucho o es poco para unos eventos que organiza la Presidencia de la República, para salir a la ciudad X, a la ciudad Y, etcétera, etcétera? Pues si no se hicieran esos especie de consejos comunitarios o como se llamen los émulos de los consejos comunitarios, pues no se gastaría plata, pero los hacen. Y la pregunta es si eso es caro o es barato, si es necesario o no es necesario. Porque la otra pregunta creo que se disipó por completo. Y era que cuando en el pasado se hicieron contratos similares por parte de la presidencia de Gustavo Petro, había voces que decían, claro, lo está haciendo con Plaza Mayor porque es una alianza para ayudarle a Daniel Quintero. Entonces es un negocio entre Daniel Quintero y el presidente Petro. Pues aquí se pifió por completo ese argumento porque este contrato va hasta abril,
Por lo tanto, 4 meses de este contrato le van a corresponder a la administración de Fico Gutiérrez. Ahí se acabó el argumento político en este caso. Pero lo que sí es cierto es que los ojos se ponen sobre si es costoso o no es costoso, necesario o no necesario. Vaya uno a saber si en anteriores administraciones se pagó lo mismo o no, pero lo que sí uno puede decir es que frente a los otros contratos que hizo el gobierno de Gustavo Petro, en los cuales salía a 60 millones al mes esto de clase de alquileres, ahora se ha reducido bastante el monto que se está pagando. Por lo tanto, tengan ustedes presente que habrá siempre discusiones, habrá siempre disputas, habrá gente que dice, como dice Paula, 3.600 millones en política social se verían muy bien, habrá gente que dice, todos los presidentes salen a campo y eso tiene que pagarlo alguien. El dato. Yo les tengo dato con pinta de chisme. A ver. No, es un dato, Paula, es un dato. Mire, ¿ustedes se acuerdan las cámaras denunciadas por Daniel Quintero porque supuestamente estaban puestas para espiar la campaña de Upegui? Sí, que se las pusieron Bueno. justo antecitos de elecciones. Correcto. Sí, Pues ¿qué esas pasó? cámaras tienen dueño. Son subcontratistas del Metro de la 80. La razón de ser de esas cámaras es la instalación, en su instalación es aportar información sobre el tránsito. Entonces los dueños de las cámaras, que les habían dicho que era para espiar, dijeron, no señores, hablaron esta mañana en 6 AM de Caracol Radio, nuestro medio hermano, y dijeron, mira, nosotros no pusimos a espiar a nadie, pusimos las cámaras para mirar el ritmo del tráfico y anunciaron demandas por calumnia e injuria al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esas demanditas Sí, complican. Pues con eso no pasa nada, la verdad. Y en realidad, más allá de la demanda o no la demanda, si fructifica o no fructifica, No pasa nada. creo yo que con cipote derrota en las elecciones y en las urnas, tener como argumento que era que me estaban espiando al candidato, a estas alturas, con semejante diferencia y semejante tunda, creo No, que es que eso sí era como... Además, es que ahora, las cámaras las ponen el sábado para... Es un trabajo de para ver eso cuántos es todo. carros pasan y lo listo, pasan por 14 horas y demás. Pues ya sé que los estaban Y listo. espiando. Hágame el favor. Bueno.